Vamos a entrar de lleno con el doctor Omar Maluk. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Ecuador en directo. Gracias, igualmente, Jaime, un placer estar aquí recordando cuando jugaba fútbol Carlos Torres Garcés. ¿Usted lo vio jugar al Ese profesor? jugador, claro, pero ¿cómo no lo he visto jugar si somos casi contemporáneos? Qué Él, bien. él era un gran volante de medio campo, Fue una un estrella tipo del que Emelec, cogía ¿no? la bola, Emelec, claro. Sí, Qué sí, bien. sí, era terrible. Yo soy barcelonista, cuando cogía la bola de Carlos Torres Garcés me daban escalofrío porque realmente era jugadores como Carlos Torres Garcés. Les podría mencionar a Félix Lazo. También era Eran extraordinario, ¿no? jugadores muy parecidos, sí. ¿Usted no lo Ese vio jugar al típico Chanfle volante Muñoz, que, profe? claro que sí, Sí lo vio, ¿no? obviamente que lo vi jugar, claro. Sí, y ¿Cómo lo fue vi ese hacer gol goles de Chanfle que mandó ahí en el modelo, fue, ¿no? fue un gol muy parecido al que hizo, este, ¿cómo se llama? El brasilero, de fuera de la cancha. Fue un tirazo que cogió un chanfle bestial y se metió en el palo izquierdo. Ese fue un golazo de chanfle. Él pateaba como muy pocos en el mundo, ¿ah? Como muy pocos en el mundo. A nivel internacional era considerado uno de los mejores pateadores de distancia. No, no te veo. Ahora sí. A ver, ahí estamos. Quiero agradecerle a Patricio González, doctor, antes de empezar la entrevista. Gracias, Patricio, por el aporte que nos das al super chat. Dice, se acabó un mundial hecho costa de sobornos y 6.500 obreros muertos y miles tratados como esclavos. Qatar repartió sobornos a diestra y siniestra. Así avalamos tanta mafia y luego nos quejamos. Es verdad, esto de Qatar, yo vi un reportaje de la televisión francesa, si no me equivoco. Allí contaron la realidad de cómo moría la gente en la construcción de estos escenarios deportivos y cómo es que tratan a los migrantes, cómo estafan a la gente en Qatar, que los contratan y por último no les pagan ni los sueldos. Eso es lo malo de este Mundial de Fútbol. Bueno, es que ellos son la Torre de Babel, ¿no? Ellos son la famosa Torre de Babel, que quisieron llegar al cielo para llegar a Dios. Uh-huh. Unos beduinos del desierto, que de repente encontraron mucho petróleo y gas debajo de su tierra, y pasaron de ser unos beduinos a ser los seres más millonarios del planeta. Sí, ¿no? Entonces para ellos todo tiene precio, todo lo compran, todos son capaces de adquirir como un mundial de fútbol. Es una gente que vive en otro nivel social, económico y moral. Y Pero, moral. pero el día que no tengan el petróleo, el gas, ¿cómo van a sostenerse? Esa es la gran pregunta, ¿no? Se secarán, se van a secar y se van a envejecer sus ciudades y se les acabará la buena vida. Sí, Salvo que todo el dinero que están ganando lo tengan invertido en el mercado internacional para tener réditos a futuro, ¿no? claro, lo único. De ahí es difícil. Doctor, pasemos ya al tema nacional. ¿Cómo ver lo que está pasando en este país? La Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la justicia, un juez de la Concordia, justamente este fin de semana creo, que emitió otro pronunciamiento diciendo que tiene la Asamblea la obligación de posesionar al nuevo superintendente de bancos. Casi que este juez está amenazando a los asambleístas y por allí tras bastidores se habla de que posiblemente este juez va a destituir a los asambleístas que no estuvieron ayer en la posesión del superintendente y que no dieron quórum. ¿Cómo ver, cómo analizar todo esto? ¿Detrás de este juez hay alguien que da órdenes? Definitivamente que sí, el gobierno se tomó la justicia
El gobierno controla la justicia en estos momentos. Y bueno, de alguna manera, siendo este un Estado fallido, ¿no? Un Estado que no funciona bien, se están confundiendo los roles de los poderes del Estado. Entonces, suceden cosas como esta, que el Poder Judicial interfiere en las decisiones de la Asamblea, que el gobierno intercede en los problemas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que de alguna manera ya hay un caos jurídico en el Ecuador, en que ya no se sabe cuál es el poder que manda en este país, porque mañana la Asamblea puede destituir al presidente de la República y saldrá un juez dándole un amparo constitucional diciendo que no es factible esa destitución. Entonces, la justicia se extralimita cuando un juez inferior es capaz de revocar decisiones tomadas por el organismo legislativo superior del Ecuador, como es la Asamblea Nacional. Entonces, están confundidos los roles y las jerarquías. O sea, no se respetan las jerarquías a nivel del Estado. Correcto. La verdad que todo esto que estamos viendo nos da a entender que al presidente no le importa nada el país, ¿no? El gobierno lo que le interesa es apoderarse de todo, ¿no? Lo más importante para él es tener a un superintendente de bancos de su lado, ¿no? Porque él viene de la banca, lo que más le importa es tener el control del sistema financiero. Y no sé por qué él tanto busca tener las autoridades de control. Porque teniendo las autoridades de control, él no puede ser fiscalizado, controlado, perseguido, luego que salga del poder. Él quiere dejar procurador, contralor general del Estado, superintendente de bancos, quiere dejarlos ya en funciones para poder tener un tiempo suficiente para no ser fiscalizado posteriormente. Entonces, ese es el afán del presidente de la República, tener esos controles. Creo que me pasó la gripe del camello, alguien que vino allá De Qatar. De Qatar. Y ya estoy sospechando quién pudo haber sido. No le creo. Alguien que se llama Kamal, que significa camello. Chus. Ahí está fregado, profe. Doctor. Sí. Doctor, bueno, el panorama para el país en el próximo año, ¿cómo lo podemos vislumbrar? ¿Qué nos espera para el próximo 2023? Este año ha sido el año, yo creería, el peor año de todos los últimos años que hemos vivido. Yo creería que ha sido hasta un poco peor que la época del 99. El 2023 se va a caracterizar primero por una gran derrota del partido del gobierno en las elecciones seccionales. En las elecciones seccionales han aparecido dos focos que son las listas del correísmo, o sea, de la RC5, y en gran parte algunas otras listas como los socialcristianos, que se mantienen en la pelea política, y por el medio se están metiendo listas de independientes o de otros líderes vinculados a otros partidos. Pero el gobierno no va a aparecer en esas listas, o sea, el gobierno va a ser el gran perdedor en las elecciones seccionales del 2023, salvo en una o dos ciudades donde han conseguido buenos candidatos para poder dar la pelea política. Esa va a ser la primera característica. La segunda, que se va a empezar a sentir fuertemente más fuerte la recesión, la pobreza, la inflación, un gobierno que ha subido ahora la tasa de interés 0,5%, argumentando que la inflación en el Ecuador es alta, como que si la inflación del Ecuador tuviera algo que ver con la tasa de interés, lo cual es algo absurdo. La inflación en el Ecuador no depende de la tasa de interés. En el Ecuador, la inflación en el Ecuador depende de los precios internacionales en Estados Unidos, porque estamos dolarizados, y de los precios internacionales de las materias primas en el mundo.
Pero en todo caso, la ignorancia de este gobierno en materia económica se va a sentir más fuertemente el próximo año. En las elecciones del 2023, en las seccionales, es difícil que el gobierno tal vez obtenga el número de alcaldes y prefectos que hace algún tiempo obtuvo, doctor. No, no van a tener casi nada. El gobierno no tendrá ni alcaldes ni prefectos con él. Quizás por ahí uno, dos, en Naranjal están peleando el primer puesto, por ahí en otro, en Baba creo que están peleando también el primer puesto, pero ahí en lo demás, en el resto del país no tienen representación. El candidato del gobierno en la mayoría de las provincias será candidato perdedor. Uh-huh. Y eso es grave para el gobierno, ¿no? ¿Y en el tema de la consulta popular? La consulta popular tiene preguntas que podrían ganar y preguntas que van a perder, seguro. ¿Cuáles podrían ganar ellos? Es decir, no, podría ganar la de la extradición, porque las personas no entienden bien en el fondo las consecuencias graves de una extradición, de un narco. Fíjese lo que pasó en Colombia, ¿no? Y en México. Claro. Con el Chapo Guzmán y con Escobar, con Pablo Escobar. La reacción que van a tener los narcos respecto a esas extradiciones van a ser virulentas, graves, fuertes. Si por cambiar de cárcel a un narco, por llevarlo de una cárcel a otra cárcel, mataron a un general o un coronel, imagínese usted cuando se inicie el proceso de extradición. Y lo grave aquí es que esa ley tiene un año para ser aprobada. Si es que se aprueba la extradición en la consulta, tiene un año para ser aprobada por la Asamblea. Es decir, si se llega a aprobar en febrero, la Asamblea puede aprobarla hasta febrero, ponerla en ejecución hasta febrero del 2024, cuando al señor Guillermo Lasso le queda apenas un año de gobierno. En ese periodo, cuando se pide la extradición de un narco, se tiene que pasar por todos unos procesos legales que van a durar 3 o 4 meses. Imagínese usted la violencia que va a haber en el país por parte de los narcos contra el gobierno en esos meses y durante todo el año que viene. Entonces, es una propuesta violenta la que tiene Guillermo Lasso, pero que la gente la está viendo como que si fuera buena. Entonces, esa pregunta, que es la primera, la podría estar ganando. Y él espera que por el efecto plancha, la gente le vote por todo sí. Pero está equivocado, porque habrá una campaña intensa el último mes antes de la elección sobre la consulta popular. Bueno, y el gobierno con este tema de la narcopolítica, la narcodelincuencia, intenta hacerle creer a la gente que el que no está con él y el que no vota por el sí en la consulta es un narcodelincuente. Esa es la correlación que quieren ellos establecer. O sea, ellos diseñaron estas preguntas para ponernos a votar contra los narcotraficantes y no darnos cuenta, por lo menos el pueblo, nosotros sí nos damos cuenta, pero el pueblo no se da cuenta de todo el resto de las preguntas que vienen, que son realmente preocupantes, pues, porque lo que pretende el presidente Guillermo Lasso es el total poder del gobierno del país. El total poder, porque es una búsqueda permanente de poder en todas las preguntas que tiene. Cada pregunta lo trata de consolidar más en el poder del gobierno y del Estado ecuatoriano. Y claro, entonces esas hay que rechazarlas todas. Está bien, quizás podrás votar por sí en la primera, pero de la segunda para adelante tienes que tirarle una línea en el no.
Estamos conversando Yo con el doctor Omar personalmente Maluk, no. docente investigador. Me avisa Jorge si tenemos el video. Tengo un video justamente de lo que le dice Boscán al presidente de la República. Me gustaría compartir esta parte para que usted después me dé su criterio, doctor. Pero bueno, el presidente de la República se ha dedicado a descalificar a todos los adversarios políticos. Para él todo el que está en contra de su gobierno, pues, y tratan de posesionar ese discurso, ¿no? Desde los medios de comunicación, que son los que prácticamente se han vuelto oficialistas. Ellos repiten lo que dice el gobierno y acomodan todo, ¿no? Para que la gente, en el momento que vea los titulares, vea los noticieros de televisión, tal vez pueda ser inducido a que lo que está diciendo el gobierno y lo que dicen los medios es la realidad y hay que votar por lo que dice el gobierno. Bueno, esto viene desde Lenín Moreno, los medios de comunicación, cuando ya se terminó la etapa de Correa, digámoslo así, y comenzó la de Lenín que fue secuestrado por los poderes oligárquicos del Ecuador, con todas las deleitades del poder, ¿no? Con todos los beneficios de estar en el poder y de enriquecerse y de ser un millonario más. Los medios de comunicación se liberaron de repente y dijeron, bueno, aquí vamos nosotros a controlar esto. Entonces el gobierno está controlado por los banqueros, por los medios de comunicación y por las empresas oligárquicas ecuatorianas que tienen poder de mercado y que se enriquecieron durante muchos años, inclusive durante la pandemia. Exportadoras, camaroneras, que ahora son más grandes que antes y que siguen creciendo. Exportadoras de todo tipo que siguen creciendo. Empresas concentradoras de poder del mercado, como el caso de las que venden alimentos en supermercados. Todas esas grandes empresas que se enriquecieron más aún en la pandemia, están controlando el país. Claro. Entonces ahora, fíjese usted, suben la tasa de interés 0,5% para controlar los precios. Los precios no van a bajar, los precios van a seguir subiendo. Pero ahí se aprovechan los banqueros para meterte 0,5 punto más. Entonces este es un país de persecución de riqueza por parte de estos tres grupos. Felizmente la televisión, los programas digitales como los tuyos, como los de los demás, que están en internet, que están en Facebook, que están en YouTube, están dando la pelea. Y la tendencia es a que estas televisoras tradicionales ya queden obsoletas. Ojalá algún día se dé esa situación. Doctor, voy a compartir parte del comentario que hace el señor Anderson Boscán de La Posta sobre el tema de la narcopolítica. En las últimas semanas, el término narcopolítica se ha instalado en el debate nacional de la boca y de la mano del presidente de la República. Y cuando uno piensa en narcopolítica, piensa en cosas ajenas a este país. Y por supuesto, cuando el gobierno habla de narcopolítica, siempre quiere decir los otros. Presidente, ¿quiere usted ver narcopolítica? Convoque un gabinete ampliado. Convoque su gabinete. Yo lo reto, presidente. Si usted quiere ver narcopolítica, convoque a los que han mantenido sin sanción, a los que dañaron al radar para luchar contra el narcotráfico. Fue usted a instalar y que 24 horas más tarde apareció dañado y que un año después no tiene un solo responsable. Un radar custodiado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Quiere usted ver narcopolítica, presidente? Pregunte dónde están los narcogenerales. Llame a sus amigos en la embajada americana y dígale, oiga, usted dijo que había narcogenerales. ¿Me puede por favor pasar los nombres? Porque es muy importante para el Ecuador. ¿Quiere usted hablar de narcopolítica, presidente? Doctor, aquí Boscán nos da a entender que para hablar de narcopolítica, solo llamando al gabinete ampliado, podemos ver que hay ahí narcopolítica.
Sí, claro. La narcopolítica tiene controlada la política ecuatoriana. Los narcos tienen controlados los tribunales de justicia, tienen controlado los políticos, a quienes lo financiaron en sus campañas, tienen controladas grandes empresas a quienes les prestaron grandes recursos de narcotráfico para poder crecer, tiene controlados al gobierno completo. Los narcos tienen controlado todo. Por ahí se les escapa. Se les escapan situaciones que obviamente deben de escaparse. Es decir, ellos controlan el país, pero de alguna manera el sistema político nacional lucha contra ellos. Aparece por ahí, por decirte, un Luis Almeida que no lo controlan, o aparece por ahí otro político que tampoco lo controlan, y entonces se producen ciertos resquebrajamientos en este sistema narcopolítico. El Ecuador está sumergido en la narcopolítica, lo dijo Francisco Huerta Montalvo. ¿Y dentro de este gobierno existen? Obviamente. En este gobierno hay narcopolíticos, hay gente vinculada al narco. En este gobierno, el mismo presidente de la República está comprometido de alguna manera con ellos. Su forma de actuar, su forma de omitir procedimientos, su forma, como dice Boscan claramente, ¿por qué no no pide los nombres de los generales a los Estados Unidos? Porque ellos lo tienen. Las declaraciones del embajador Fitzpatrick son bien claras, son contundentes. Él está diciendo el sistema político está tomado por el narcotráfico. Eso es lo que está diciendo el embajador de los Estados Unidos. Por eso yo puse un Twitter en el que dije, ya pues quítale la visa a todos, inclusive al inepto. Porque debería quitarle la visa al presidente de la República, a Estados Unidos. Porque no hace nada por la lucha, él solamente se alimenta de que cogieron a Junior, de que cogieron al otro, pero narcopolítica no son 2 personas o 3 personas que están detenidas. Es el sistema completo el que está sumergido en el narcotráfico. Claro. Es Doctor, el sistema completo. lo que pasó la semana pasada, cuando sueltan a Junior Roldán, un juez le dicta la orden, la prelibertad, porque él ya había superado el 40% de la pena. Pero el gobierno salió a hacer un alarde, hizo una cadena, que a los jueces los vamos a poner contra la justicia del pueblo, para que el pueblo sepa quiénes son los que sueltan a los delincuentes. Pero resulta que el presidente de la República, o no sé si no sabía, que el propio SNAI había hecho un informe de 299 páginas, donde ellos, en ese informe que hacen, le dan prácticamente luz verde para que a él lo saquen de la cárcel. Todo el informe que ha hecho el SNAI es un informe para que salga Junior Roldán. Y después el presidente de la República sale a acusar al juez que le dio la libertad. No sé hasta qué punto ese juez podría haber negado esa libertad, pero si hay un informe de gente, autoridades del gobierno, porque esa es su gente, es la gente que trabaja para el gobierno, que trabaja para el SNAI. Entonces el otro tal vez allá no. ¿Y qué es lo que pasa aquí? O sea, el presidente tiene un doble discurso, o no está enterado de lo que pasa en el país, o se hace de la vista gorda. El presidente siempre ha tenido un doble discurso. Una cosa es lo que él le dijo al pueblo en la campaña y otra cosa es lo que está haciendo. El presidente siempre saldrá de una manera hipócrita. Es el rey campeón mundial de los hipócritas. Él siempre saldrá hipócritamente a decir lo que le conviene para limpiar su imagen, que están apenas al 10% de popularidad. Pero luego hará totalmente lo contrario.
Él es un ganatiempo. A él no lo han tumbado el pueblo ecuatoriano de milagro. De milagro. Porque el señor Leonidas Issa bajó la guardia. Ujú. Todavía no sabemos por qué Issa bajó la guardia. Entonces, no se han cumplido las ofertas de las mesas de diálogo y sin embargo el señor Issa no sé dónde está. No sé si está viendo el Mundial, está en Doha. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Entonces, este señor presidente, que lo conozco desde pequeño, siempre se ha caracterizado por eso, por decir una cosa y hacer otra, la típica hipocresía del niño rico, ¿no? Que dice una cosa para quedar bien con sus amigos, pero por detrás está sintiendo y haciendo totalmente lo contrario. A mí no me queda la más mínima duda de que el presidente sabía todo, inclusive el informe del SNAI, porque el SNAI es una unidad de inteligencia adscrita al vicepresidente de la República, que es quien es el que preside el SNAI. Entonces, ellos sabían todo, siempre lo han sabido. El anterior SNAI lo manejaba Otto Sonnenholder. ¿No? Otto Sonnenholder llegó a ser uno de los hombres más poderosos del país en la época de Lenín Moreno, porque manejaba el COE en plena pandemia y al mismo tiempo manejaba el SNAI. Claro. O sea, el Servicio Nacional de Inteligencia. Ese es el hombre más poderoso del país, Otto Sonnenholder. Y luego, como buen niño rico, salió diciendo, me voy porque este gobierno no sirve. Me voy porque ya... Pero ese me voy era para lavarse las manos, porque él fue el hombre más poderoso del país, mientras estuvo en el COE y mientras estuvo en el SNAI. Claro, era el que ordenaba. Todo. Lenin tuvo un tiempo hasta escondido, pues. Claro, todo Sí, manejaba Otto sí recuerdo. Es verdad. Doctor, ahora, finalmente, en esta salida de Junior Roldán se iba al triunfo con una caravana de gente escoltado, y me imagino que al lado de él o detrás de él también iba la policía, y después hicieron aparecer como que iba a dar un enfrentamiento entre bandas y todo. Y dentro de todas las personas que custodiaban a Junior Roldán, había un marino activo que pertenece a la Armada del Ecuador y un ex miembro de las Fuerzas Armadas. Esto nos da a entender, doctor, que las Fuerzas Armadas, la policía, gente que debe dar seguridad al país, está involucrada en el tema de la violencia y el narcotráfico. Hemos visto que incluso un oficial iba custodiando hace poco tiempo un camión lleno de droga. Eso es lo primero que ellos hacen, controlar las Fuerzas Armadas. Ellos controlan los gobiernos, las Fuerzas Armadas, los asambleístas. ¿O no hubo un asambleísta Mendoza que hacía lo que le daba la gana en la asamblea y resultó estar vinculado con el narcotráfico? O ya nos olvidamos de eso, que era uno de los duros de la asamblea, ¿no? ¿Verdad? Claro. El señor Mendoza, ¿no? Sí. Y de repente vinculado con el narcotráfico. Entonces, ellos, los narcos, controlan el país. Este es un país de ellos. Lo han controlado más rápidamente que lo que pudieron hacer o quisieron hacer en Colombia. Porque en Colombia sí están las Fuerzas Armadas divididas y hay un gran sector que le da pelea. Así es. Acá nadie les da pelea. Acá nadie los enfrenta. No hay un líder antinarcotráfico en el Ecuador, como sí lo ha habido en Colombia. Acá somos nosotros los que opinamos, los que decimos las cosas. Pero que le dé pelea, no. No hay. No hay. No hay. Entonces el país está tomado por el narcotráfico. Los militares, la policía, la marina, los políticos de la asamblea y el poder judicial. Y obviamente con ellos el presidente de la República. Terrible.
Doctor, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en este espacio. Muchas gracias, Jaime. Discúlpeme la ronquera, pero No se preocupe. esta gripe del camello me la pasó un amigo que se llama Kamal. Gracias al doctor Omar Maluk, docente investigador que estuvo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.